Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? El día de hoy, como pueden ver, estamos pasando por un tiempo, por un clima bastante fuerte, y es por eso que estamos grabando este día sábado, para que el día de mañana, domingo, no podamos tener, evitemos algún inconveniente, que se nos corte la luz, mientras estemos en el culto podamos tener alguna dificultad, así que hemos venido a grabar el sermón el día sábado, pero también, como ustedes ya han visto, hemos tenido esta reunión primero de oración, para poder tener igual un tiempo juntos, un tiempo de unión, de comunión, poder orar los unos por los otros. Y realmente damos gracias a Dios por la tecnología, porque podemos, a pesar del clima, podemos seguir reuniéndonos y nos trae un poquito de recuerdo lo que fue la pandemia, cuando estuvimos encerrados en casa, teniendo el culto en casa. Así que estamos ya acostumbrados a tener este tipo de reuniones. Esperamos que no sea frecuente, pero ya tenemos el entrenamiento para poder estar en casa alabando a nuestro Señor. Así que el día de hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo sobre el reino de Dios. Hemos estado hablando sobre el trabajo y el día de hoy vamos a finalizar este pequeño paréntesis sobre el trabajo. Y vamos a hablar sobre cómo expandir el reino de Dios por medio de nuestro trabajo, cómo expandir el reino de Dios con tu trabajo, con mi trabajo. Así que para comenzar, le invito a que me acompañe a orar y luego podamos leer la Biblia. Oremos. Amado Señor, queremos ir delante de usted para darle gracias porque nos da la oportunidad de poder estar reunidos, Señor, de forma remota, de manera online. Gracias porque a pesar del clima, a pesar de esta lluvia que hemos tenido, usted, Señor, nos ha permitido poder tener la tecnología necesaria para seguir estudiando su palabra, para poder seguir orando juntos, para seguir unidos en oración y unidos como iglesia, amigos. Queremos rogar, Señor, por cada uno de mis hermanos, que usted les esté cuidando, que la lluvia, Señor, no haya afectado sus hogares, que no haya afectado, Señor, su salud, su integridad. Y pedimos, Señor, que usted sea, Señor, con nosotros, que usted esté dándonos entendimiento, sabiduría, no tan solo, Señor, para leer su palabra, para entenderla, para que ella obre en nuestros corazones, sino también para que podamos actuar de forma pronta, mi Dios. Ruego, Señor, que si hay algún hermano en la iglesia que está pasando por necesidad, por alguna dificultad, que usted, Señor, nos mueva, Señor, para ir a ayudar de manera pronta, Señor. Rogamos, Señor, por este tiempo que tendremos, Señor. Pido que usted me dé sabiduría para poder predicar su palabra y que juntos, Señor, podamos crecer, que juntos podamos ser confrontados por ella y que juntos también podamos ser consolados para que como iglesia vayamos siendo edificados y creciendo a la estatura de Cristo. Dejamos todo esto en sus manos, agradecidos en Jesucristo. Amén. Hermanos, como les comentaba, ya hemos estado estudiando hace un par de semanas sobre el trabajo, sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Hemos hablado que es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y cómo es que ello nos lleva a vivir para el Señor, ya que somos su pueblo. En este tiempo hemos establecido dos fundamentos, dos verdades fundamentales acerca del trabajo. La primera tiene que ver con que queremos vivir en una cultura teocéntrica. Queremos vivir en una cultura teocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos vivir con Dios, Teos, en el centro de nuestras vidas. Que cada actividad que realicemos en el transcurso de nuestro día, intentemos, seamos intencionales en realizarlas para Dios. Y realizar esto, literalmente, es volver al diseño original. Volver a vivir como tenía que haber vivido Adán y Eva en el Edén, o de otra manera, cómo es que vivió Jesucristo cuando estuvo en su ministerio encarnado. Jesús presentó esta verdad de la siguiente manera. En Mateo 22:37 dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sabemos que es imposible cumplir este mandamiento mientras vivamos en este lado de la eternidad, mientras aún estemos en este cuerpo pecaminoso, es imposible. Es por eso que les digo que necesitamos intentar ser intencionales en vivir nuestra vida, en formar nuestra cultura teocéntrica, con Dios en el centro. Jesús no tan solo nos dijo lo que teníamos que hacer, vivir amando a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, sino que también nos dijo cómo debíamos hacerlo, cómo es que debíamos crear esta cultura teocéntrica. Nos explicó. Y en Mateo 6, versículos 9 y 10, cuando le está enseñando a sus discípulos a orar, dice:
Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Para vivir entonces una cultura teocéntrica y amar a Dios con todo nuestro corazón, entonces lo que tenemos que hacer es aprender a depender de Dios por medio de la oración. Debemos recordar que Dios es nuestro Padre. Dios es un Dios cercano, que se preocupa de nosotros. Es un Dios que está atento a los cuidados de sus hijos y a sus peticiones. Así que no tengamos temor en acercarnos a Dios y decirle, ¿sabe, Padre? Quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, pero no puedo. Lucho contra el pecado. ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes ayudarme el día de hoy a formar una cultura teocéntrica contigo en el centro, en todo lo que tenga que hacer, en mis labores de la casa, en mis labores en el trabajo, con mi familia, en mi vida privada? Necesito tu ayuda, Señor. Y Él nos va a conceder esas peticiones, Él nos escucha. Además, tenemos que pedir que nos ayude y nos dé la fortaleza para cumplir su voluntad. Dios quiere que sus hijos hagan su voluntad, así en la tierra como en el cielo es la petición. Queremos hacer tu voluntad, Señor, así en la tierra como se hace en el cielo. Dios está en el cielo, Dios es santo, está apartado, pero también vive con nosotros, mora en nosotros. Así que quiere que nosotros pongamos la mira en las cosas celestiales para que de esa perspectiva, desde la perspectiva celestial, podamos vivir en la tierra. Y cuando vivimos en este mundo, entonces aprendemos a vivir santamente, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Queremos vivir como el Padre nos pide que vivamos. Así que vivir una cultura teocéntrica es vivir con Dios en el centro de nuestras vidas, siendo intencionales en cumplir su voluntad, dependiendo de Él en oración. ¿Por qué? Porque vivimos por Él y para Él. Y si vivimos por Él y para Él, entonces tenemos que depender de Él para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, el primer principio fundamental que hemos visto respecto al trabajo es que queremos vivir una cultura teocéntrica. Y el segundo es que queremos vivir cumpliendo la vocación que Dios nos ha entregado. Y la semana pasada definimos la vocación como la misión de vida que Dios entrega a cada creyente. Nuestra vocación es aquella misión que Dios nos entrega a cada creyente, una misión de vida. Y veíamos que cuando entendemos nuestra vida desde una perspectiva bíblica, nosotros entonces debemos cumplir nuestra vocación independiente del lugar en el que nos desenvolvamos, independiente de su lugar. Desde el punto de vista bíblico, entonces, no podemos hacer la división entre un trabajo secular y un trabajo santo, porque Dios nos ha entregado una misión para que nosotros vivamos en este mundo glorificando su nombre, haciendo su voluntad. Y esa voluntad la podemos hacer en la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo. Independiente de dónde nos desenvolvamos, podemos hacer su voluntad. Así que, de la misma manera en que vivía Adán en el Edén, nosotros debemos volver a ese diseño original, mirar a Jesucristo, quien cumplió ese diseño original como hombre, viviendo en una cultura diferente, viviendo en medio de hombres pecadores, y aún así logró vencer el pecado, logró cumplir la voluntad de su Padre, vivió según la vocación que le entregaron y formó de sus quehaceres una cultura teocéntrica, con Dios en el centro. Así que cuando hablamos del trabajo entonces, y cuando hablamos de ser ciudadanos del reino de Dios y trabajar como ciudadanos del reino de Dios, tenemos estos dos principios: vivir bajo una cultura teocéntrica y cumplir con la vocación que Dios nos ha entregado. Como les decía, hoy es la última exposición que vamos a tener sobre el reino de Dios y el trabajo. Luego vamos a avanzar con otros temas y vamos a estar viendo el Salmo 67. El Salmo 67. Queremos ver cómo podemos expandir el reino de Dios con nuestro trabajo. Vamos a leerlo y lo vamos a retomar al final, en los últimos puntos. Perdón. Así que acompáñame a leer el Salmo 67, que dice de la siguiente manera: Den gracias a Dios las naciones, dice el título de mi Biblia, de Biblia de las Américas. Dice, versículo 1, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios,
todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Un salmo que no solo pone la mira en Israel, sino que está poniendo la mira en toda la creación. Y nosotros queremos ver cómo es que podemos expandir este reino de Dios con lo que hacemos diariamente, con nuestro trabajo. ¿Cómo lo podemos hacer? Y para eso vamos a comenzar hablando sobre la cosmovisión del trabajo. ¿Cómo es que tenemos una cosmovisión sobre el trabajo? Y este es un concepto que hemos hablado, que hemos tratado en otras ocasiones, y me parece que es un concepto muy importante, ya que nuestra cosmovisión lo que va a hacer es definir mis convicciones, va a establecer el punto de partida para pensar sobre asuntos importantes de la vida. Y cosmovisión no es nada más que la visión que yo tengo del mundo, qué es lo que yo pienso del mundo. Y me gustaría leer algunas definiciones de cosmovisión, y quiero leer lo siguiente. Una definición del glosario de perspectivas del libro Misión Mundial, Misión Global, que dice, ¿qué es la cosmovisión? Es la estructura profunda de la cultura. La estructura profunda de la cultura, que consiste de postulados, valores y compromisos, compartida por los miembros de un grupo humano o etnia. Por lo general, la cosmovisión es netamente inconsciente y es donde ocurre la conversión, entendida en términos bíblicos, como dice Charles Kraft, sin cambio de cosmovisión no hay conversión. Sin cambio de cosmovisión no hay conversión. Y me gusta mucho esta definición porque parte diciendo que la cosmovisión es la estructura profunda de la cultura. Es la estructura, aquello que forma nuestra cultura, que tiene que ver con postulados, con valores, con compromisos. Nosotros tenemos una estructura cultural que nos permite movernos y nos permite relacionarnos los unos con los otros. Tenemos normas implícitas, normas no habladas. Por ejemplo, esas normas lo que hacen es que toman un valor, toman un compromiso. Por ejemplo, algo bien cotidiano, el paso de cebra en Chile, el paso de cebra. Unas líneas blancas pintadas en paralelos al medio de una calle que la traza, que trasciende la calle. Nosotros les damos un valor. Está implícitamente en nosotros, lo hemos asimilado y es de manera inconsciente. Pensamos, y lo damos por hecho, que nosotros al poner un pie en esa línea blanca, tenemos la potestad para que los autos frenen y nosotros podamos pasar de forma segura. Y ya lo hacemos de forma inconsciente. Caminamos al paso de cebra y sabemos que cuando pongamos un pie en la línea blanca, el auto va a frenar. Va a frenar. ¿Qué pasa cuando usted sale de Chile y va a otro país latinoamericano? Se va a dar cuenta que el paso de cebra no tiene el mismo valor. Y cuando usted ponga un pie ahí, los autos no van a frenar. No van a frenar. ¿Qué va a suceder? Que usted inmediatamente va a empezar a contraponer, a contrastar las culturas. Y va a decir, ¿por qué no respetan el paso de cebra? Porque en su cultura no hay un valor hacia el paso de cebra y no hay un compromiso con respetarlo. Nosotros lo damos por hecho. ¿Qué le enseña a usted? Que la luz roja representa frenar. Damos por hecho que la luz roja en el semáforo nos hace frenar. Son cosas que damos por hecho, que están intrínsecas en nosotros y que les damos un valor y un compromiso. Entonces, cuando salimos de nuestro país y vemos que el paso de cebra no se respeta, nos sentimos dañados, pasados a llevar. Incluso pensamos que nuestra cultura es superior. Oye, acá que no respetan el paso de cebra. No tienen cultura. Y empezamos a contrarrestar. Lo que sucede es que este paso de cebra ha sido algo profundo de nuestro sistema cultural. Se ha vuelto algo en que nosotros hemos dado un valor. Se ha vuelto algo en que hemos tomado un compromiso con respetar el paso de cebra. Y lo enseñamos a nuestros hijos, lo hacemos respetar. Algo tan simple como eso tiene que ver netamente con la visión del mundo.
Nosotros partimos diciendo entonces nuestra cosmovisión de que tenemos que respetar al otro, los derechos del otro. Y entonces, para tener un acuerdo social, hemos establecido que estas líneas blancas las vamos a respetar para poder llegar a acuerdos y vivir de forma segura. Entonces, esta definición nos dice, tiene que ver con postulados, con valores. Y cuando nosotros llevamos esto a un punto más profundo, desde nuestra cosmovisión, de donde nosotros comenzamos a vivir nuestra vida, a formar nuestros valores, entran preguntas mucho más difíciles de responder. ¿Cómo se forma el mundo? ¿Qué es la felicidad? ¿Es un estado? ¿Se puede alcanzar? ¿El ser humano puede ser feliz? ¿El que hay vida después de la muerte? ¿El ser humano es solamente cuerpo? ¿Tiene alma? Entonces, de donde nosotros comenzamos a ver el mundo, empezamos a dar sentido a cada una de estas preguntas y empezamos a adquirir un compromiso con ellas. Así que, acá tenemos que entender algo. No existe algo así como una cosmovisión cristiana. Si bien hemos hablado de una cosmovisión cristiana, lo que nosotros tenemos son cristianos con distintas cosmovisiones que compartimos algo en común, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Y esto es importante porque el Evangelio de Jesucristo llegó a diversas culturas, Y lo que busca el Evangelio de Jesucristo es que compartamos una fe en común y que desde nuestra cultura empecemos a aferrarnos a las verdades bíblicas que trae el Evangelio. Entonces usted puede encontrar cristianos que no van a pensar lo mismo usted sobre la política, que no van a pensar lo mismo usted sobre la música, que no van a pensar lo mismo usted sobre cómo criar a los hijos. Y vamos a empezar y vamos a decir, es que no tienen una cosmovisión bíblica. No, el Señor va transformándonos a cada uno. Y tenemos que llegar al punto de partida que es el Evangelio de Jesucristo. Y esto es muy importante, sobre todo cuando pensamos en las misiones. Llegamos a distintas culturas radicalmente diferentes en las que lo que tenemos que hacer es llevar el Evangelio de Cristo para que el Evangelio empiece a transformar su cosmovisión. No nuestra cultura imponerla sobre otra, sino el Evangelio de Cristo tiene que llegar. Entonces, una visión de mundo está arraigada netamente a nuestro contexto, a nuestra cultura. Tenemos conversaciones sobre cómo se debe alabar, tenemos que levantar las manos, no. La música tiene que ser lenta, tiene que ser rápida. Todo eso no nos va a llevar a ser más cristianos, sino que tenemos que centrarlo siempre en el Evangelio de Jesucristo. Hay una diversidad en la iglesia y eso nos favorece. Hay una diversidad donde podemos servir a un mismo Señor, aún con trasfondos culturales diferentes. Y eso le da riqueza a la iglesia. Entonces, ¿qué nos otorga una cosmovisión? N.T. Wright lo dice de la siguiente manera. Una cosmovisión es una justificación racional, una justificación pensada, racional, para nuestras creencias y las integra en una perspectiva de la realidad más o menos unificada. La cosmovisión nos va a dar una unidad a nuestros pensamientos. Entonces un cristiano va a decir, sí, ¿cómo comienza el mundo? Con un Dios creador. Con un Dios creador. ¿Qué es el ser humano? Una creación de Dios. ¿Se puede alcanzar la felicidad? Claro que sí, en Cristo. ¿De dónde viene la maldad? Del pecado. Y este conjunto racional de verdades nos hacen tener una cosmovisión para que nosotros podamos tener un entendimiento unificado. Y eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. Nos da un entendimiento unificado. Si nos damos cuenta entonces, como creyentes, podemos pensar de diferentes maneras, de maneras diversas. Pero nuestro punto de partida, y el que nos va a unificar, siempre va a ser el Evangelio de Cristo y las Escrituras. Lo que la Biblia dice sobre Jesucristo, no lo que yo puedo pensar, lo que la Biblia dice sobre Jesucristo. Así que es necesario que entendamos esto, porque si nosotros poseemos una diversidad cultural, siendo unificados por el Evangelio, imagínese la diversidad que existe en el mundo, donde no hay una cosmovisión única. No hay una cosmovisión única para que pensemos todos iguales. Así que
podemos ver esta diversidad cultural, esta diversidad de pensamiento en los movimientos políticos, en los movimientos educativos, en los movimientos sexuales, etc. Todos parten desde su cosmovisión. Todos los movimientos políticos lo que quieren hacer es entregar una ética en común a la sociedad para que vivamos, pero tienen diversos pensamientos muy, muy contrapuestos, porque parten desde una cosmovisión y desde ahí le dan sentido a la sociedad. Así que podemos ver rápidamente 4 cosmovisiones básicas que nos entrega el autor Galen van Reenen y nos permite entender con estas 4 cosmovisiones a varias culturas y a varias maneras de entender el mundo. La primera es la cosmovisión secular, una cosmovisión secular, que divide el mundo entre lo natural y lo sobrenatural. No hay más explicaciones. Hay algo natural y hay algo sobrenatural. Listo. Hay una cosmovisión animista, que cree entonces que los seres espirituales y las fuerzas espirituales tienen poder sobre algunos asuntos humanos. Sabemos que hay algo espiritual que mueve y tiene influencia sobre la humanidad. Puede ser incluso una cultura que ve politeísta, que piensa en varios dioses. Podemos tener también la cosmovisión panteísta, donde la esencia impersonal, que se define como Dios, es parte de todo lo material, todo lo que es creado, todo posee algo de Dios. Dios es trascendente. Y tenemos entonces la cosmovisión teísta, que propone que hay un Dios creador de todo lo que vemos. Puede ser ese Dios cualquier ser superior, pero no necesariamente tiene que ser el Dios de la Biblia. Entonces depende, y de acuerdo a donde nos situemos, vamos a darle sentido a nuestro mundo. Usted se preguntará, ya está bien, gracias pastor, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el trabajo? ¿No íbamos a hablar del trabajo? ¿Qué tiene que ver todo esto de la cosmovisión? Bueno, como hemos visto hace un par de semanas, y como hemos estado estudiando, el valor que le entrega el mundo al trabajo es muy distinto al valor que le entrega la Biblia al trabajo. Así que el valor que le entrega la Biblia al trabajo nos da un compromiso con el trabajo, nos da una manera de entender el trabajo, nos da una manera de entender la identidad del ser humano y la mujer. Entonces nuestra cosmovisión nos va a entregar el valor que le demos al trabajo. Si vamos a tener una cosmovisión no bíblica, nuestro trabajo va a tener un valor para nosotros. Si vamos a tener una cosmovisión bíblica, entonces el trabajo va a tener otro valor. Veamos un ejemplo de cómo una cosmovisión cultural afecta al sentido del trabajo y cómo es que no tan solo afectó a su cultura, sino que trascendió a lo largo del tiempo. Y veamos cómo es que pensaba la cultura griega el trabajo. Cuando nosotros pensamos en los griegos, inmediatamente pensamos en su legado lingüístico, pensamos en su riqueza filosófica, científica, artística, los deportes, los Juegos Olímpicos, la política, la democracia, todo aquello que se le atribuye a la cultura griega. Toda esta riqueza surge de una cosmovisión religiosa, en la que ellos tenían a dioses en el Olimpo, una cultura politeísta, con dioses que manejaban y habían creado este mundo, pero que vivían alejados del ser humano. En esta perspectiva politeísta afecta directamente el pensamiento de los griegos sobre el trabajo. Y miren lo que dice Timothy Keller en el libro Toda buena obra sobre este punto de vista. Dice, los griegos de la antigüedad enseñaron que los dioses hicieron a los seres humanos para el trabajo. Y no lo vieron como una bendición. Partimos de este punto de vista. Los dioses crearon al ser humano para trabajar y el trabajo, a diferencia de la Biblia, no era una bendición. Eso era algo degradante. Como lo expresa el filósofo italiano, para los griegos el trabajo era una maldición y no otra cosa. Es más, Aristóteles afirmaba que el desempleo, con lo que quería decir la posibilidad de vivir sin tener que trabajar, era un requisito indispensable para una vida digna. ¿Qué llevó a los griegos a tener esta visión del trabajo? Buena pregunta. Mirar a sus dioses. Sus dioses no trabajaban, estaban lejos de su pueblo y para no trabajar dejaron a los seres humanos.
Sus dioses solamente disfrutaban de su Olimpo. Así que el ocio y el descanso para un griego era sinónimo de bendición. El ocio y el descanso era sinónimo de bendición, podemos vivir como los dioses. Mientras que el trabajo era sinónimo de maldición. Timothy Keller continúa y dice: en buena medida los filósofos griegos pensaron en los dioses como mentes perfectas. Escuche esto, mentes perfectas, solitarias, autosuficientes, ajenas a las cosas del mundo o al alboroto de los asuntos de los hombres. Los seres humanos se convertirían como en los dioses al retirarse de la vida activa y dedicarse a la contemplación. Mire la perspectiva de los griegos. Sus dioses eran mentes perfectas, pero eran solitarios y autosuficientes, ajenos del mundo, completamente ajenos. Entonces no era de sorprenderse que la cultura griega fuera una cultura egoísta, hedonista y autosuficiente, porque lo que buscaba era llegar a vivir como sus dioses. Una cultura en que los dioses están lejanos, tienen todo para ayudarles, son mentes perfectas. Estos dioses tienen mentes perfectas, pero no los quieren ayudar, porque son autosuficientes y solitarios, son adictos al placer. Eso afecta directamente a la cultura, afecta directamente a cómo se concibe el trabajo. Para los griegos entonces, la intelectualidad era una manera de llegar a ser como los dioses. Es por esto que le otorgaban gran valor a los trabajos intelectuales. Es por eso que su legado era filosófico, lingüístico, artístico. La democracia. Y hasta cierto punto, los Juegos Olímpicos, pero no basados solamente en el deporte, sino en la belleza del ser humano, en tener ese cuerpo perfecto. No solo correr por correr, sino que darle belleza a esto material. Cambiaba su forma de entender el mundo. Lo intelectual era bueno, lo físico degradante, completamente degradante. Así que para los griegos era natural que no todos los hombres, escuche bien, que no todos los hombres eran aptos para las labores intelectuales. No todos los hombres eran aptos para las labores intelectuales. Por tanto, la esclavitud era algo natural. Por tanto, el trabajo forzado era algo natural, porque aquellos seres humanos que no poseían las aptitudes para el trabajo intelectual, por naturaleza estaban destinados a ejercer un trabajo de menor calidad, un trabajo degradante, un trabajo físico. Así que esto permitía estructurar la cultura, como decía la primera definición, una estructura profunda de la cultura, donde ¿qué cosa? La clase baja trabajaba físicamente, mientras que la élite se dedicaba a las actividades intelectuales, a la política, al arte, a la filosofía, al ocio, al descanso. Porque su cultura, su cosmovisión era llegar a ser como estos dioses, con mentes perfectas, pero alejados del alboroto humano. Así que era tal el desagrado por lo material que incluso la muerte, el suicidio, llegaba a ser un acto de liberación. Me libero de este cuerpo para llegar a ser como los dioses. Ahora, pensemos un poco. ¿Cómo es que esta forma de ver el mundo afecta al trabajo? ¿Cómo es que esta forma de entender el mundo trasciende? Incluso el día de hoy llegamos a pensar como pensaron los griegos. Pregúntese, ¿menosprecia usted el trabajo de las personas que limpian el supermercado, su casa o el lugar donde usted trabaja? ¿Los ha mirado con menosprecio? ¿Usted piensa que no está hecho para realizar esas labores? Si usted es profesional, ¿ha dicho alguna vez, yo no estoy para eso? ¿O no ha querido tomar un trabajo que usted piensa que es inferior, aún con la necesidad, porque usted es profesional? ¿Alguna vez ha aceptado trabajos para los que no está calificado simplemente por tener un mayor estatus? Un trabajo que le da estrés, que le ocupa mucho más tiempo, que necesita mucho más tiempo de estudio, pero que le da mayor estatus. Hay muchos trabajos socialmente que son menospreciados. Y seguimos como los griegos. Los intelectuales son mucho mejor que los físicos. Y hay muchos trabajos que son menospreciados en nuestra cultura y llegan a generar mucho más dinero que aquellos trabajos intelectuales.
Hay muchos trabajos que son menospreciados por la cultura y llegan a generar mucho más dinero que aquellos trabajos profesionales. Y aún así, nuestra cultura le resta valor. No sé si alguna vez ha escuchado esto o lo ha dicho. No sé de dónde saca tanto dinero, no sé de dónde saca tanto dinero si es peluquero nomás. O no sé de dónde saca tanto dinero si es mecánico, es electricista, es albañil. No es profesional. ¿Cómo gana tanta plata? Tiene que estar haciendo alguna cosa trucha por ahí. Lo menospreciamos. O esto otro, cuando dice, yo estudié 5 años para ganar una miseria, y quien estudia gana mucho más que yo. Queramos o no, la cultura griega ha trascendido nuestra manera de pensar. Y pensamos que incluso la vida es injusta, porque aquellos que incluso no estudiaron llegan a ganar más que los que han estudiado. Sin darnos cuenta, hay mucho que el Evangelio de Jesucristo tiene que transformar en nuestra cosmovisión, ya que el valor del trabajo y el valor de la persona no está en cuánto gana, no está en el trabajo que ejecuta. La cosmovisión bíblica presenta el valor de una persona, primero en que ha sido formado por Dios, y trabaja para Dios, y recibe la retribución de Dios de acuerdo al esfuerzo. Se transforma en una persona agradecida de Dios, independiente de su trabajo, para satisfacer sus necesidades y compartirlas con otros. La cosmovisión cristiana es completamente distinta, le da un valor al trabajo completamente diferente. Mire cómo lo dice Génesis 2:8, que lo leímos la semana pasada. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. La cosmovisión bíblica entonces nos va a enseñar a un Dios creador, cercano, no como los dioses de los griegos. Un Dios que nos preparó un puesto de trabajo, que nos estableció un horario de 6 días. Incluyó en nuestro horario laboral el descanso. Quiero que trabajes, pero también quiero que descanses. Te dejo trabajar 6 días y te descansas un día. Nos acompañó hasta el lugar de trabajo. Fue Dios quien puso al hombre en el huerto del Edén. Y es más, fue Él el que le dio la primera inducción laboral a Adán. Ese Dios cercano lo llevó y le dijo, mira, vas a cultivar. Le dio su inducción laboral. No solo eso, sino que trabajó junto con el hombre. Trabajó junto, Dios trabajando con su creación. Algo que no vemos en otras cosmovisiones. Mire Génesis 2, 18 al 20. Génesis 2, 18 al 20. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todas las bestias del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Es Dios quien lleva a los animales a Adán. ¿Para qué? Para que les ponga nombre. Dios le entrega libertad a Adán para que ejerza su trabajo creativo, su trabajo intelectual. Y dice, mira Adán, acá están los animales, trabajemos en conjunto. Yo los traigo, los creo, te los doy y tú les pones nombre. Y Adán ejerce su intelectualidad. Pero no tan solo eso. Ya habíamos visto a Dios llevándolo para que labrara la tierra. Para el Dios de la Biblia, el trabajo físico y el intelectual tienen exactamente el mismo valor. No es uno mejor que el otro, porque Adán tenía que labrar la tierra físicamente y también tenía que intelectualmente colocar nombre a los animales. Así que para el Dios de la Biblia no hay un valor mayor sobre un trabajo que el otro. Todo el trabajo es digno para Dios. No tan solo eso, sino que Dios lo que hace es permitirle al ser humano que vea sus necesidades. Dios sabe las necesidades de Adán y le permite que él las vea para hacerlo partícipe del trabajo. Dios sabe que no era bueno que el hombre estuviera solo, que necesitaba una ayuda idónea, pero lo lleva a los animales para que Adán pueda ver que todos los animales tienen pareja menos él. Menos él. Entonces Adán se da cuenta. Dice el versículo 19, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda idónea para él.
Imagínense a Adán trabajando y de repente se da cuenta que le faltaba una ayuda idónea. Pero Dios ya tenía contemplado en su contrato de trabajo que tendría una ayuda idónea. Quería que él se diera cuenta de las necesidades laborales. Dios está trabajando con él. Dios está trabajando con él. Me gusta mucho porque no tan solo Adán es partícipe de este trabajo físico e intelectual, porque Dios toma al ser humano y lo forma de la tierra, pero primero lo piensa. Dios también hace este trabajo intelectual y físico. Vemos en el Antiguo Testamento a Dios labrando la tierra. Vemos en el Antiguo Testamento a Dios formando la tierra, creándola intelectualmente. Pero en el Nuevo Testamento, vemos a Dios en un cuerpo humano como un carpintero. Entonces Dios no le hace asco al trabajo. Dios trabaja intelectualmente y también físicamente, porque para Él el trabajo tiene el mismo valor, ya sea intelectual o físico. Entonces, cuando vemos la composición bíblica del trabajo, nos encontramos con esta escena maravillosa. Dios trae al hombre a trabajar. Dios lo lleva a trabajar. Así que hay una verdad única en la perspectiva bíblica. Es que Dios no solo entrega la misión al hombre, la misión para su vida, sino que lo va a acompañar para cumplirla. Dios no solo nos entrega la misión de vida, sino que nos acompaña para cumplirla. Jesús lo dijo de esta manera: es mejor que me vaya, les conviene que me vaya, para que venga el Consolador, para que el Espíritu Santo more en ustedes. O de otra manera, en Mateo 28, de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no solo nos da la misión, sino que nos acompaña a esa misión. Así que, hermanos queridos, ser transformados por Jesús no es solo realizar una oración y luego asistir cada domingo a la iglesia. Ser transformado por el Evangelio de Cristo es situar a Dios en el centro de nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo transforme cada área de nuestra vida por medio de las Escrituras y la vida en comunidad. Aprendemos a situar a Dios en el centro por medio de la obra del Espíritu Santo, la Biblia y la iglesia. Así que nuestro trabajo entonces es una oportunidad para expandir el reino de Dios. El trabajo es una oportunidad para expandir el reino de Dios. Nuestros trabajos tienen que ser vistos como un lugar y una oportunidad para reflejar a Cristo. Nuestro trabajo es un contexto adecuado para expandir el reino. Es en el trabajo donde generamos lazos. Nos relacionamos con nuestros compañeros. Usted entrega y a usted se le provee. No podemos generar un divorcio entre lo que damos y lo que recibimos. No podemos generar este divorcio. El trabajo nos permite aprender este segundo mandamiento: amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo como a nosotros mismos. A mí me gustaría que si yo contrato a alguien, trabajara bien. De la misma manera que el prójimo está esperando que cuando me contrata, yo trabaje bien. Tengo que amar al prójimo como a mí mismo. No podemos negar que el trabajo se basa en un acuerdo, ¿cierto?, en el que yo entrego mis servicios y recibo a cambio una remuneración. Es un contrato. No podemos sacar eso desde la mente. Pero aún Pablo entendía este acuerdo, incluso en los aspectos espirituales. Pablo está explicando a los corintios, está defendiendo de que él sí es un apóstol. Y los corintios lo que están diciendo es que él está siendo sustentado injustamente por la iglesia, está abusando de la iglesia. Y Pablo les dice en 1 Corintios 9, versículo 7, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y come de su fruto y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? O sea, hermanos, le está diciendo, si yo siembro, como dice más adelante, lo espiritual, ¿por qué no puedo cosechar de lo material? Porque es un acuerdo, estamos trabajando, estamos sirviendo. Yo doy y recibo. Dios puso a Adán en el huerto para que plantara y para que recibiera del fruto de la tierra. Es trabajar, es servir. Entonces, la calidad de mi trabajo no va a depender nunca del trato que yo reciba en el trabajo o de la remuneración que yo reciba. ¿Por qué? Porque yo he aceptado voluntariamente este acuerdo, ya sea por alguna necesidad o por algún otro motivo, por falta de experiencia, porque era el único trabajo, no sé, quiero agarrar experiencia, lo que sea. Pero no depende mi calidad del trabajo por el lugar donde yo estoy. Así que es necesario que nosotros nos relacionemos adecuadamente en el trabajo, incluso respetando los acuerdos a los que se han llegado. Esto me va a permitir dar testimonio de Cristo y va a poner en manifiesto que mi cosmovisión
realmente es algo que creo. Porque lo que yo creo lo llevo a la práctica. Y llega a funcionar de manera inconsciente, como veíamos en la definición. Entonces, yo me comprometo con este trabajo porque sé que aquí sirvo a Dios. Y no tan solo que sirvo a Dios, sino que Él está conmigo. Porque Él me entregó la misión y me acompaña hasta los últimos días de mi vida. Él me acompaña, Él trabaja conmigo. Es más, Dios muchas veces va a utilizar el trabajo para que nosotros seamos capacitados. Y aun cuando no lo sepamos en ese momento, lo que aprendemos afuera muchas veces lo podemos llevar al servicio de la iglesia. Dios usa a sus compañeros de trabajo para que usted aprenda, para que se perfeccione. Pero si no genera lazos, nadie le va a enseñar de buena gana. No va a tener a quien le enseñe. Me gusta mucho ver a los hermanos cuando están sirviendo con sus capacidades en la iglesia. Me gusta ver cuando están ayudando a otros hermanos. Tenemos hermanos acá que ayudan con la electricidad. Por ejemplo, nuestro hermano Alex, ayudando a la iglesia a conectar, a hacer las conexiones eléctricas. Yendo a casas de otros hermanos, a ayudarles con su profesión, sirviendo en el reino de Dios. Vemos a los jóvenes ayudando en multimedia. Y muchas de esas cosas que aprenden las han aprendido jugando en el computador, pero aprenden y luego aquellas capacidades las ponen al servicio de la iglesia. Y aquellos que fueron capacitados pueden después servir a Dios. Vemos a nuestra hermana Claudina, Pamela, Leontina, Jimena, etcétera. No puedo nombrarlos a todos, pero sirviendo en la cocina, moviendo las cosas. Sirviendo al Señor, con aquellas capacidades que tienen, que uno dice, pero ¿para qué me sirve esto? Bueno, después están sirviendo a otros. Y así podemos seguir. Matrimonios jóvenes que nos ayudan con aquellos que están enfermos, que ocupan su profesión, que llegan a ser enfermeros, otros que son dibujantes, y nos ayudan. Y nos ayudan. Y el reino de Dios se empieza a expandir. Y de repente hay un enfermo y ahí van. Una llamada telefónica y hay hermanos que trabajan en el área de la salud y están constantemente recibiendo llamadas de los hermanos y le están ayudando. Así que a veces no nos damos cuenta, pero aquellas capacidades que Dios nos permite adquirir en el trabajo, muchas veces y por lo general, se transforman en ministerios dentro de la iglesia. Porque la misión que Dios le dio para su vida no es tan solo para ejercerlo en la sociedad, sino también para ejercerlo en la iglesia. Y Dios le acompaña en ambos lugares. En ambos lugares. Así que no menosprecie su trabajo. Tampoco menosprecie el trabajo de sus compañeros que no son cristianos. Porque ellos muchas veces van a ser usados por Dios para que usted sea capacitado. Ahora, en el trabajo no tan solo hacemos lazos, sino que en nuestros trabajos generamos amistades. Generamos amistades. Usted cuida y es cuidado. Y muchas veces ese cuidado proviene de Dios. Proviene de Dios. Por esos lazos afectivos que ha creado en el trabajo. Muchas veces encontramos consuelo en compañeros de trabajo que no son cristianos. Y Dios los ha usado para consolar nuestras tristezas. Y doy gracias a Dios por esos compañeros de trabajo. Por aquellos amigos que, incluso no siendo cristianos, nos consuelan. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. No quiero que pierda el foco, que usted tiene una cosmovisión. Porque he escuchado muchas veces esto. Pastor, hay mucha más ayuda con los incrédulos que en la iglesia. Pastor, me han consolado más afuera que dentro de la iglesia. No, eso no es así. Dios le consuela en su trabajo y en la iglesia. Y muchas veces Él le va a consolar en aquellos lugares porque era el momento y el lugar donde usted tenía que ser consolado. Era ahí. Muchas veces va a ser consolado en la iglesia. Pero no puede pensar que su trabajo es malo por ser consolado en la iglesia, como no puede pensar que la iglesia es mala porque fue consolado en el trabajo. Porque Dios en ambos lugares está trabajando con usted y en usted. Así que no menospreciemos el valor que tiene el trabajo. No menospreciemos a nuestros compañeros que no son creyentes. Aprovechemos nuestras amistades, hagamos lazos en los trabajos, disfrutemos de ese lugar que Dios nos dio. Ahí nos permite servir. No menospreciemos a nuestros compañeros. Lo que tenemos que hacer es estar firmes en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de ver el mundo, para que nuestra cosmovisión afecte el pensamiento de nuestros compañeros y no que lo que ellos creen afecte a nuestra manera de ver el mundo. Romanos 12:2 lo dice de esta manera: y no os adaptéis a este mundo, no seáis moldeados por el mundo, no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
El mundo no me puede moldear a mí. Mi trabajo no me puede moldear. Yo tengo que renovar mi entendimiento, reforzar mi cosmovisión y me voy a dar cuenta que incluso en mi trabajo la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. ¿Qué otra cosa más podemos encontrar en el trabajo? Usted puede movilizar gente a servir a esta sociedad. Hay gente que entrega su tiempo y sus recursos a causas nobles, pero equivocadas. Vamos a llevar sanación por medio de una terapia de Reiki gratuita, una perspectiva equivocada. Una ONG que cuida a los huérfanos, a los ancianos, a los enfermos, a los indigentes, etc. Usted puede generar un ministerio en su trabajo. Usted puede servir dentro de su trabajo y fuera de su trabajo. Usted puede generar cambios y hacer que incluso los incrédulos entreguen servicio al prójimo. Usted lo puede hacer. Proyéctese en su trabajo. Pero para eso necesita invertir tiempo. Crezcamos juntos. Usted puede planificar y podemos crecer como iglesia. Dios puede colocar un deseo en su corazón y lo podemos llevar a cabo. Nadie puede llevar a cabo los sueños de otro, sino solamente esa persona. Si Dios ha puesto un deseo en su corazón, Dios quiere que usted lo ejecute. Muchas veces he escuchado hermanos decir, pastor, me gustaría que este lugar fuera esto, pastor, me gustaría que hiciéramos esto. Listo, vamos. Y llega hasta ahí, hasta el deseo. Hasta el deseo. Y después es que no está la perspectiva para hacer esto. No, porque es un deseo que Dios ha puesto en su corazón. Cuando Dios nos da la sabiduría, vamos a planificar, vamos a pensar, vamos a ver cómo hacer estas cosas. Usted puede mover gente en su trabajo. ¿Para qué? Para servir al prójimo. Usted puede tener un sueño. Y esta iglesia se puede convertir en un hogar de ancianos, en un colegio, en un hogar para huérfanos, para indigentes, un hogar de niños. El tema es que tenemos que movernos en conjunto. Y usted llega acá y me dice, mire pastor, creo que podemos hacer acá un comedor comunitario, entonces tenemos que hacer A, B, C, D, este es el plan. Bueno, oremos, está el plan hecho, vamos avanzando, vamos avanzando. Porque su trabajo le da capacidades para servir en la iglesia, para servir en la congregación. La única diferencia que va a haber, si usted mueve gente incrédula a servir, es que usted va a estar entregando un servicio al prójimo por amor a Dios y ellos por amor a sí mismos o a cualquier otra cosa. Lo importante es que se van a estar acercando a su cosmovisión cristiana, que es la que los empezó a mover. Lo importante es que se van a estar acercando a la iglesia. Y el Evangelio de Cristo transforma las cosmovisiones. El Evangelio de Cristo transforma vidas. Como leíamos al comienzo en la definición, si no hay una transformación en la cosmovisión, no hay una conversión. El Evangelio se va a hacer cargo. El Evangelio se va a hacer cargo. Así que son estos valores los que nos dan el sentido del trabajo. Son estos valores los que nos permiten a nosotros querer servir, no tan solo en la iglesia, sino fuera de ella. Son estos valores los que nos hacen soñar con que nuestras capacidades pueden ser usados para el servicio del prójimo. Y finalmente, nuestro trabajo nos puede capacitar para servir a otras iglesias. Ahora entonces, leamos nuevamente el Salmo 67. Dice el Salmo 67, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación, y te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad, y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Esta es la cosmovisión del salmista. Versículo 1 y 2. El salmista pide la bendición de Dios para dar a conocer su nombre a las naciones. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Este trabajo no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo en conjunto. Dios nos enseña desde el comienzo, desde Génesis, que Adán no tenía que trabajar solo. Adán tenía que tener una ayuda idónea.
Adán iba a trabajar con Eva y con Dios y iba a formar una familia y una cultura para cultivar la tierra. Dios quería que de Adán saliera una familia y de la familia el mundo se llenara de criaturas a la imagen de Dios. Dar a conocer el nombre de Dios, primeramente, es trabajo de Dios. Y es algo que Él nos quiso compartir a nosotros, para que nosotros seamos parte de esta misión, de dar a conocer su nombre. Se lo encomendó a Israel y puso un templo en medio de la nación para que el mundo supiera que ahí estaba la presencia de Dios. Pero yo no veo a Israel siendo una nación que se dedicaba solamente a entregar tratados. Israel era una nación, tenía un rey, tenía una forma de gobierno, tenía trabajos, tenía sacerdotes. Ellos debían compartir su cultura teocéntrica al mundo. La forma en que ellos iban a llevar el nombre a las naciones era compartiendo su cultura teocéntrica a las naciones politeístas, paganas. Los 10 mandamientos, entonces, eran el punto de partida de la cosmovisión de Israel. Desde ahí comienza su punto de vista. Partimos con un único Dios creador. Esta nación tiene un único Dios creador, lo que diferenció a lo largo de la historia a Israel de las naciones. Y lo que hace único a esta nación es que era la única cultura de la tierra de ese entonces, del mundo conocido, con un solo Dios. Todas las demás naciones eran politeístas. Un único Dios creador, cercano. Un Dios que no aceptaba la idolatría, que no aceptaba el adulterio. No desees la mujer de tu prójimo. Que respetaba la familia, la propiedad del otro. No robes, no mates. Le da valor al trabajo. Trabajarás 6 días y 1 descansarás. Le da el valor al descanso. Entonces Israel tenía que discipular a las naciones con estos 10 mandamientos. Estas leyes no eran para que Israel solamente se sujetara a ellos y lo hiciera una norma, un Dios, un ídolo. Estas leyes eran para discipular a las naciones y mostrarles a las demás naciones que Dios, un Dios cercano, les había dado estos mandamientos para discipular a las naciones. Y mientras lo hacían, confrontaban directamente la cultura de las naciones. Oye, tu Dios te deja descansar un día. Oye, tu Dios te condena si tú eres adúltero. Tu Dios cuida a la familia. Tu Dios es cercano. Y confrontaba la cultura de las naciones. En ese proceso tenían que generar lazos. Iban a generar amistades, negocios, generaban transacciones. Y tenían que mostrar que su Dios era un Dios justo. No iban a aceptar la injusticia. No iban a aceptar una coima. Era un Dios justo. Iban a discipular, iban a confrontar la cultura. Ellos manifestarían entonces que la única diferencia era que ellos tenían un Dios cercano. Era la única cultura que incluso el rey se sujetaba a un rey mayor. Porque el rey de Israel tenía que hacer la voluntad de Dios. No era un rey soberano. La cultura de esta teocéntrica de Israel tenía que ser el punto de partida para llevar el nombre de Dios a las naciones. Tenía que confrontar las otras culturas. Así que el salmista pide entendimiento y la bendición de Dios para cumplir la vocación no de él, sino de la nación. Nuestra vocación y nuestra misión de vida es llevar el nombre de Dios a las naciones. ¿Cómo? Con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros negocios, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de criar, toda su vida. Era el plan para llevar a Dios a las naciones. Versículo 3 y versículo 5 dice: te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia. Versículo 5, te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia. ¿Hay algo que se repite? Te den gracias todos los pueblos. Con una cultura transformada, entonces, aparece la gratitud. Cuando Dios convierte una cultura y la hace una cultura teocéntrica, aparece la gratitud. Solamente cuando Dios transforma nuestro entendimiento del trabajo, solo ahí vamos a ser agradecidos con el trabajo. Agradecemos cuando las condiciones sean las que nos gusten o no. Entendemos que este trabajo me lo dio Dios y me vuelvo un agradecido. Entiendo que Dios me acompaña en mi trabajo, que Él me ha otorgado este lugar y que el Espíritu Santo mora en mí y que cuando yo trabajo está conmigo el Espíritu Santo y por tanto está Dios. No solo eso, porque una vez que Dios transforma mi cosmovisión sobre el trabajo, entonces sin querer, sin darme cuenta, empiezo a compartirla.
no solo yo empiezo a agradecer mi trabajo, sino que aquellos a quienes sirvo agradecen por el trabajo que le estoy entregando. Mira, este hombre trabaja con alegría, trabaja con gratitud. Qué bueno tener un hombre así. Versículo 4, 6 y 7. Alegres y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Así que el resultado de un corazón transformado es un corazón agradecido. Pero un corazón que se alegra y disfruta de la misión que Dios le da, empieza a florecer la misericordia. La misericordia. Aprendemos a compartir lo que Dios nos da. Ya no solo quiero disfrutar de esas bendiciones que Dios da, la tierra dio su fruto, Dios nos bendice, sino que ahora queremos compartir de este fruto. No quiero ser un egoísta. Si Dios me ha prosperado, quiero compartir con el necesitado. Así como muchas veces compartieron conmigo. Así que hay una satisfacción, no solo en la persona, sino que en el pueblo de Dios. Una satisfacción compartida. A pesar de que la maldición era que con el sudor de tu frente vas a tener que tener el pan diario, vas a cultivar con el sudor, cuando Dios transforma nuestra manera de pensar, incluso ese sudor se transforma en alegría. Porque trabajé, Dios bendijo el trabajo de mis manos y ahora no tan solo tengo para mi vida, para mi familia, sino que puedo compartir. Puedo compartir. Así que hermanos, al igual que Israel, una iglesia que quiere alcanzar al mundo debe ser una iglesia que ha transformado su cosmovisión. Una iglesia que ha transformado su cosmovisión. Donde no solo servimos con el intelecto, como los griegos, sino que también con las manos, también con nuestras profesiones. Donde toda capacidad que hemos recibido en la vida la colocamos a disposición de Dios. Dios puede usar su oficio, su profesión, sus deseos. ¿Para qué? Para el avance de su reino. Podemos soñar con una iglesia que se transforme en un colegio. Sí. Podemos soñar con un lugar de ancianos. Sí. Con un comedor comunitario. Sí. Con un seminario bíblico. Con lo que sea. Mientras nuestros corazones tengan una cosmovisión bíblica. Donde no nos limitemos los unos a los otros. Donde entendamos que nuestro intelecto y nuestras manos son para Dios. Donde aquel que enseña como aquel que viene a limpiar el baño tienen el mismo valor delante de Dios. Porque ambos están sirviendo a la iglesia. Todos te estamos sirviendo a la iglesia. Aquel que pasa una diapositiva en el culto tiene el mismo valor que aquel que está cantando en el culto. Dios nos ha hecho siervos para su reino, de su reino, y quiere que impactemos la creación. Así que si queremos ser una iglesia misionera, tenemos que entender el trabajo. Si queremos ser una iglesia que avanza, tenemos que entender que no avanza nuestra cultura. La cosmovisión transforma nuestra manera de pensar. Y cuando vamos a otra cultura, si es que Dios nos permite hacer misiones de esa manera, no vamos a ir a transformar una cultura con nuestra cultura, no vamos a ir a confrontar. Vamos a llevar el Evangelio de Cristo, que va a ir convirtiendo vidas poco a poco, poco a poco. No solo en otro país, sino que también con su vecino, con su propia familia, con sus compañeros de trabajo. ¿Oremos? Señor, queremos darte gracias porque tú nos has dado la oportunidad de ser ciudadanos de tu reino. Nos has dado la oportunidad, Señor, de tener esta perspectiva bíblica en la que tú vas moldeando nuestra manera de pensar. Queremos rogar, Señor, que aprovechemos nuestros trabajos, toda la capacitación que nos dan, podamos también ponerla a servicio de los hermanos. Queremos servirte con lo que tú nos has dado. Te damos gracias porque nos acompañas en esta misión que tú nos entregaste. Y queremos, Señor, ser agradecidos. Dejamos todo esto en tus manos, pidiéndote que tú transformes nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, para que tú seas formado, para que tu Espíritu Santo nos guíe y para que tu palabra sea la que nos enseña. Dejamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos. Bendiciones.